Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Ya está por aquí Jessica, está Elisa, está también Robin y Odaisy. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí estamos como más. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta hora? O lo que pretendo en esta hora. Les decía en el día de ayer que yo quería que hoy fuera un día como el que utiliza cualquiera de nosotros para estudiar entonces las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haría una persona normalmente con las herramientas que ya hemos aprendido para estudiar las Sagradas Escrituras? Entonces, lo que yo voy a hacer desde este momento en adelante es que voy a entrar en un estudio bíblico y lo que voy a hacer entonces es que voy a, a, a buscar herramientas al ir estudiando un pasaje de las Sagradas Escrituras. Entonces, sencillamente voy a entrar acá y voy a mirar cómo estudio este libro de San Juan capítulo 2, ¿cierto? Es la tarea que tenemos para el día de hoy. Entonces, sencillamente yo me voy a sumergir aquí en el estudio de San Juan capítulo 2 y al estudiar San Juan capítulo 2 voy a empezar a mirar herramientas que tengo y voy a explicar cada herramienta que tengo. Me disculpa que estoy mirando acá porque estoy intentando como buscar algo que me puede servir en este momento en la inducción que les estoy dando. Y el objetivo es que al estudiar entonces este texto pueda tener las herramientas necesarias para poder hacerlo. Entonces no voy a estar tan metido con ustedes, sino que voy a estar más metido acá, pero explicando cada paso que doy. Y creo que así puedo estar orientando cómo es que se debe de dar cada paso en un estudio bíblico. Bien, entonces voy a comenzar desde cero. Voy a tomar un espacio, solamente voy a tomar del 13 al 25 de San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2 del 13 al 25 y toda esta operación que yo voy a hacer, ustedes me van a acompañar dentro de ella. Bien, entonces lo único que voy a hacer es que voy a profundizar en este texto. Muy bien, muy bien. Entonces voy a arrancar de cero y ustedes sencillamente yo lo voy a hablar en voz alta como si yo estuviera estudiando y ustedes van a entrar, ¿cierto? Saludo a los que están, como apenas están llegando, he tomado tiempo para esperar, no crea que ha sido fácil armar este pequeño set, aunque supuestamente yo todos los días armo un set aquí, pero a la hora que fui ya a transmitir, me daba cuenta que en el lugar que ubiqué este escritorio, aquí hay una ventana oscura, entonces muy clara, entonces ustedes no veían bien y era como a contraluz. Y para toda esta grabación hay que manejar el concepto de luz, entonces tocó buscar otra cortina más oscura, ubicar el escritorio, lo tenía contra la ventana, me ubiqué a un lado. Y también de que ustedes pudieran verme porque había colocado la cámara detrás de mí, o sea, esto es todo un montaje y se demora uno más tiempo de lo necesario, porque uno organiza lo demás y no se da cuenta de este tipo de cosas ya cuando está transmitiendo, ¿cierto? Que es lo que estamos aprendiendo. Pero ya todos entramos, ¿cierto? Estamos en eso, hay una conexión de un buen grupo de hermanos, entonces voy a darme a la tarea de estudiar. Y son las 11 y 11 minutos de la mañana. Bien, entonces estamos en este proceso entrando. Voy a estudiar en el día de hoy Juan capítulo 2. Ya habíamos visto las bodas de Caná, ya lo había estudiado. Ahora me toca estudiar entonces es Juan capítulo 2, versículo 13 al versículo 25. Lo primero que yo voy a hacer entonces es mirar el título, si me puede orientar un poquito. Aquí dice la primera Pascua. Es más, en esta Biblia dice que yo lo puedo comparar con Juan 4, de más que está hablando de otra Pascua, y Juan 11, que es otra Pascua, porque fueron tres Pascuas que mínimo debió haber vivido el Señor Jesús. Yo sé que son cuatro, pero digamos tres, fueron 3 años, primera Pascua, a segunda Pascua, a tercera Pascua, a cuarta Pascua. Entonces 1, 2, 3 y más o menos el misterio de Jesús duró 3 años y medio. Entonces debieron haber existido cuatro Pascuas, pues me lo supongo en lo que
conozca en ese momento de las Sagradas Escrituras. Entonces, tengo esa parte. El semitítulo también me va a dar una idea porque me dice que primera purificación del templo, y también yo recuerdo que hubo una segunda purificación del templo, entonces podría mirar la segunda purificación del templo. Y están los textos paralelos de Mateo, Marcos y Lucas. Ya eso es lo que encontré en esta primera... Vamos a ver si lo logro captar así. En esta primer parte simplemente en el semitítulo ya tengo como una gran tarea en una Biblia de estudio normal, una Biblia normal que tenga buenas los textos debajo, ¿cierto? Bueno, ya tengo esta idea. Entonces lo primero leer, ¿cierto? Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dos cosas que capto acá. Uno, que la Pascua de los judíos estaba cerca. Y dos, que estando cerca de la Pascua de los judíos, entonces Jesús sube a Jerusalén. Son dos cositas que yo tengo que tener en cuenta y que dentro de lo que tengo aquí para anotar, lo voy a anotar, ¿cierto? Entonces, uno, este texto me va a hablar de un acontecimiento cerca de la Pascua, y porque dice que estaba cerca de la Pascua, voy a ver si en el texto, cerca de la Pascua, y fuera de que estaba cerca de la Pascua, entonces dice que Jesús subió a Jerusalén, o sea que estos acontecimientos son en Jerusalén, hasta el momento. Listo, ya. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y paloma, y a los cambistas allí sentados. Jesús entonces halla a estos personajes. Estaban vendiendo en el templo. ¿En qué parte del templo? ¿Afuera? ¿Adentro? Bueno. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces el Señor entonces saca a todas las personas de allá, saca a todos, los saca a todos. Dos preguntas, tengo ya dos preguntas. Era, ¿vendían en el templo? Templo, ¿cierto? Y la otra es, ¿por qué Jesús lo saca? Jesús lo saca. Entonces, a medida que estoy haciendo mi estudio, estoy viendo cosas que me inquietan, y esas cosas que me están inquietando me están trayendo a esto, ¿cierto? Dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces dijo que ellos tenían vuelta a la casa del padre, una casa de mercado. Muy bien, todos esos detallitos, aunque no creas, me van a dar una gran orientación frente a esto. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y es especial porque este texto que me está indicando esta escritura puede ser dado en algún momento, ¿cierto? Entonces esta parte me llama la atención, y esta parte, normalmente hay Biblias que en esta partecita donde está el texto paralelo o tiene un numerito al lado. Entonces aquí es el celo de tu casa me consume, lo veo que es una comparación del Salmo 69.9. Salmo 69.9 dice que está escrito eso. Ellos nunca decían y nombraban la escritura por casualidad. Entonces vamos a ver si hay una relación entre los dos que están ahí, ¿cierto? Muy bien. Está hablando una oración. Aquí dice oración de menospreciados. Es un salmo de David. Y dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Este salmo dicen que es un salmo mesiánico, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperan cayendo sobre mí. Y está hablando de una aflicción que él está sintiendo. Y si yo empiezo a hacer como una orientación de lo que el salmo está hablando, ¿cierto? Que yo ya lo he leído previamente. Entonces él está hablando acerca de haber sido menospreciado, y que hay un menosprecio de sus propios hermanos. Y ya cuando yo lo estoy mirando acá, estoy viendo que
puede haber una relación, bien sea con el menosprecio de ellos al mismo Padre, y cuando él tiene la actitud que tiene de celo por las cosas de Dios, entonces por eso dice que la escritura acá, que cuando él tuvo esa actitud fue una actitud de impaciencia frente al desprecio que estaban teniendo hacia Dios. Bueno, ¿qué más? Dice, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué será lo que está queriéndoles decir? Vamos a ver si dice. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, el templo de Jesús destruido, y en 3 días lo levantaría. El templo de Jesús destruido, el templo del cuerpo de Jesús. O sea que Jesús iba a ser destruido y en 3 días, pues claro, posiblemente esté hablando de la resurrección de Jesús. Él murió y a los 3 días resucitó. Bueno, puede haber relación. Qué bueno. ¿Qué más? A medida que voy leyendo, entonces voy teniendo ideas buenas, ideas que no son, ideas que son, pero hoy las estoy teniendo. Entonces dice que hablaba de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces sí fue la resurrección. Bien, entonces ya tengo aquí, la misma Biblia me está comprobando aquí en el versículo 22 lo que está sucediendo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo la señal que hacía. Muy bien. Es factible que al acercarte a la Biblia no entiendas el concepto de la Pascua. Ayer hablamos, y lo que nos daba alusión la escritura ayer, era acerca de la Pascua, de dónde viene la fiesta de la Pascua, ¿cierto? La celebración de la Pascua. Ayer nos dábamos cuenta de ellos salieron de Egipto, entonces anualmente celebraban continuamente la Pascua, y aquí el texto nos está enseñando eso. Sencillamente que ellos iban a celebrar cómo Dios los guardó y los sacó de Egipto. Entonces dice que ya venía esa fiesta, y muchos creyeron, viendo las señales que él hacía. Había un propósito de Dios para la Pascua. ¿Qué pretendía Dios a través de que Jesús hiciera esto justo al entrar la Pascua? Habría relación entre lo que ellos creían que era la liberación de Egipto a lo que Jesús quería que ellos vieran en ese momento. Bueno, ahí estamos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, aunque ellos tenían una buena actitud hacia él, había algo en el corazón de ellos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces aquí nos está hablando de que Jesús tenía un atributo de Dios, que es conocer lo que hay en el corazón del hombre. Eso no lo conoce nadie. El corazón del hombre, hasta para el mismo hombre, es engañoso. Entonces aquí también tengo otra posición que podría tener. Listo, ya lo leí. ¿Qué debo leer? ¿Cuál será el siguiente paso? Hubo palabras que no entendí. Es factible que para algunos, el concepto, por ejemplo, de Pascua no era claro, ¿cierto? Eso lo hemos visto esta semana, pero porque el estudio nos ha llevado a eso. Pero realmente si alguien no sabe qué es Pascua, entonces una de las cosas que uno puede hacer es buscar un diccionario bíblico. Yo aquí tengo un gordito, estos de Petete. Este diccionario bíblico me gusta mucho. Este diccionario bíblico es el de Nelson y es un buen diccionario de Editorial Caribe. Pues es una de las editoriales cristianas que hay, pero no necesito, si no tuviese este diccionario acá, tengo redes sociales y a través de mi red social puedo buscar exactamente el término que no encuentro acá. Voy a buscar el término acá. Tal vez hoy no hagamos todo el estudio, pero el objetivo es que tengamos como la idea de cómo se hace el estudio bíblico con las herramientas que hemos recibido. Y como hasta el día de hoy no les he hablado de herramientas, ¿cierto? Muchas herramientas les hago algunas. Esta es otra que vamos a implementar hoy. Entonces, como la vamos a hacer, voy a hacerlo por aquí y lo voy a hacer por aquí. El término que voy a buscar en este momento, que es importante, es la fiesta de la Pascua. Entonces, sencillamente un diccionario bíblico es como cualquier diccionario. A, B, C, D, F, G, voy hasta la P. Y en la P debo buscar el término Pascua. Por aquí estoy en Pedro. No, no es Pedro.
Pau, no, Pascua, paz, pastor, bien, pasur, no, estoy muy atrás, parvaín, parmera, parán, paralítico, parábola, OPQRS. Pascua tiene que ser por estos lados. ABCD. Pascua. Entonces aquí ya encuentro que es Pascua. Vamos a ver qué me dice este diccionario de la Pascua, ¿cierto? Que es Pascua, principal fiesta de los judíos. Se celebraba juntamente con la fiesta de los panes sin levadura y se prolongaba 7 días. El nombre viene del vocablo hebreo Pesach, que literalmente significa pasar por alto o encima, y figuradamente preservar, mostrar misericordia. Los principales pasajes bíblicos en los que se narra la institución del mandato de la Pascua, entonces ya me va a llevar a Éxodo 12, ya en la ley Levítico capítulo 23, que es cuando yo estaba en el desierto, y en Deuteronomio capítulo 16. Bueno, no voy a entrar tanto, solamente quiero saber qué es Pascua. Pascua conmemora para los israelitas su propia liberación, libertad realizada por la intervención divina el día que Jehová Dios los sacó de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés para introducirlos en Canaán, la tierra de provisión. Sin embargo, la Pascua no recordaba solo la liberación en sí, sino también al cordero o víctima del sacrificio. Interesante, porque aquí Jesús dice que él va a ser molido durante 3 días y resucitado, y aquí me está hablando que el cordero era presentado así. Bueno, tengo algunas pistas que fue lo que escuché yo ayer, que Jesús era el cordero de Dios, o sea que en el caso de la Pascua, hay como una relación muy bonita donde él está hablando de su muerte y de esta parte. Bueno, esto es como el concepto de Pascua, ya lo investigué por este lado. Si me queda alguna duda o no tengo el recurso de un gordito de estos que de todo un diccionario bíblico vale 140, 120, yo no sé si todavía hayan de 80.000 pesos, pero para estudiar la Biblia no necesita plata, necesita es un poquito de poner todas estas cositas a nuestra disposición. Entonces aquí voy a buscar Pascua. ¿Qué es la Pascua? Muy bien. Y Pascua, ¿qué es en la Biblia? Esa es, en la Biblia. Entonces me va a empezar a llegar los significados de Pascua, y algunos significados los voy a buscar por ejemplo, Wikipedia. Es una buena, me podría dar la definición. Aquí ya me dice: Pascua, se celebra la resurrección de Jesucristo el tercer día después de haber sido crucificado, según se relata en el Nuevo Testamento. Aquí me está hablando de la Pascua cristiana de la Biblia. La Pascua es también conocida como el día de la Pascua, domingo de Pascua, domingo de resurrección. Bueno, aquí me la está colocando en el concepto de nosotros los cristianos. Wikipedia como tal, porque me abrió fue otro link de una comunidad cristiana, ya me va a dar la definición de Pascua, y voy a encontrar en Wikipedia, pues como yo ya he hecho el ejercicio, sé que exactamente la misma definición que encuentro de Pascua en este editorial, en el diccionario editorial Caribe, lo voy a encontrar aquí, porque dice la Pascua, también llamada Pascua de Resurrección, Pascua Florida. Bueno, entonces empieza a hablarme acerca de la Pascua, cómo la celebran los cristianos, cómo lo celebran los católicos, y va a hablar acerca de el origen de la Pascua. No voy a hablar de esto, porque en este caso Wikipedia va a hablar del 1513 antes de Cristo, donde va a hablar de las raíces de la Pascua, como la iglesia tradicional fue la que nos introdujo la Pascua, que eso hablé anoche. Pero bueno, no necesario, porque estoy hablando de entender lo que Jesús quiso decir y los discípulos. Aquí no me está hablando de eso. Puede tener una relación, pero no necesitamos eso. Bien, ¿qué otra cosita entonces? ¿Habrá otro término que yo encuentre? Si no hay otro término que yo encuentre frente a esto, entonces debería de entender mejor el texto. ¿Cómo entiendo mejor este texto? ¿Cómo lo entiendo? Pues aquí me dice que si me voy para Mateo capítulo 21, del 12 al 13, me va a hacer una alusión a esto. Entonces vámonos para Mateo 21. Mateo 21, del 12 al 13.
¿Qué otro recurso puedo tener al ir como ampliando el concepto? Tengo una Biblia con un idioma más actual, pero no he visto necesidad de estudiarla, entonces no la voy a leer. Entonces aquí me vengo para esta y digo, ¿qué dice? Jesús echa del templo a los mercaderes. Ah, sí, está así. Entonces dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No me está hablando en este texto de que era el día de la Pascua. Juan fue el que dijo que era el día de la Pascua. Aquí no lo está haciendo, ¿cierto? Estamos haciendo un estudio, una observación, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer aquí, entonces, frente a este estudio, es una buena observación. Entonces, en esta observación no está llevando a nada de estas cosas. Bien. Ahora que intenté como que entrar a aire, pero lo que está entrando es mucha luz. Muy bien. ¿Qué más dice? No, él dice escrito, que les dijo a ellos, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Muy bien. Esto que está diciendo él está haciendo alusión a Isaías 56:7 y a Jeremías 7:11. A mí me gusta mucho cuando leo y encuentro textos así, porque yo sí sé que Jesús no usaba la Biblia de cualquier manera, como se le ocurriera. Entonces cuando yo miro esto digo, a lo mejor si lo dice, hay relación con lo que vivieron los judíos en un momento, y cuando él les decía, ellos recordaban el por qué Jesús les decía. Entonces si yo leyera Isaías 56, me voy a dar cuenta que en el capítulo 56 de Isaías puede hablar acerca de esto, ¿cierto? Aquí hablan en Isaías 56 de la recompensa por obedecer a Dios, y dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, más holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bueno, entonces aquí está hablando de que Dios está hablándole al pueblo de Israel, y que el templo tendría que tener ese concepto de ser una casa para dedicación, estar dedicada a la oración. Bien, entonces dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó, pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacían los muchachos, aclamando en el templo, dijeron, Hosana al hijo de David. Se indignaron. Muy bien. Y le dijeron, oyes que estos dicen, y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania. Bueno, entonces esta alusión solamente como que los dos primeros textos hacen más la relación a la que Jesús está refiriendo. Bien, está bien. He aprendido algo. ¿Qué aprendí de este texto? Aprendí de este texto que Jesús, cuando hizo eso, hizo alusión a que Dios dijo que había un propósito, y el propósito es que los pueblos vinieran a darle gracias, y que el templo era un lugar para agradecerle a Dios por todo lo que Dios había dado. Bien, ya tengo esto claro. Entonces, al entrar acá, me doy cuenta de que era un momento de agradecimiento. Entonces, si uno la narración de Mateo a la narración de Juan, estoy diciendo, qué bendición. Entonces, cuando Jesús entra, estoy recapitulando en mi mente, cuando Jesús entra a este templo, él tiene en su mente un concepto, y es que los pueblos han de venir al templo a darle gracias por las liberaciones de Dios. Como era cerca el día de la Pascua, es evidente que ellos tenían que agradecerle a Dios por las liberaciones que Dios les había dado y que los había cubierto. Entonces venían el templo a esto. Entonces a uno se le vienen muchas ideas a la cabeza, ¿cierto? Entendiendo esto. Porque como que el Señor empieza a través del Espíritu Santo a hablarle a uno. Entonces uno dice, oh, tremendo, porque a veces uno llega al templo y el concepto que se tiene al llegar al templo, la gente llega a charlar, a encontrar a sus amigos en el templo, hay coinonía, esa parte es buena. Pero nunca podemos olvidar que el venir al templo a nosotros nos va a representar venir a darle gracias a Dios. He visto muchos modelos de iglesia, ¿cierto? Algunas iglesias la gente llega, hacen socializan, toman un tinto, un cafecito, charlan, están bien, y después entran al tiempo de adoración y alabanza. He encontrado otras iglesias, comunidades cristianas,
que tienen un ADN muy especial. Me llama la atención ese ADN. Que la gente llega al templo y llegan y se arrodillan y le dan gracias a Dios y como que el primer propósito es darle gracias a Dios. He admirado mucho eso, ¿cierto? De gente que llega a templos y llega con esa actitud de reverencia dentro de él. La pregunta que yo me haría es, ¿y en el caso mío cómo aplico yo esto? ¿Será que en el caso de Jesús, porque Jesús vio que ellos se entretuvieron vendiendo, comprando, haciendo cosas, pero que el sentido real no era? Entonces aquí este pasaje me está llevando a meditar y a decir, hombre, puedo en algún momento perder la objetividad que está el Señor dándonos en el templo. Es tremendo este capítulo 2 de Juan, porque ya estoy aplicando las tres cosas. Observación, en lo poco que estoy observando, también me está mostrando el entender por qué fue que Dios se los dio. Isaías me dio, imagínense donde no fuéramos a Isaías, Isaías nos dio, y eso que no fuimos al pasaje de Jeremías, nos dio como que más amplia el concepto. Claro que yo lo hice muy rápido, ¿cierto? Normalmente tendría que leer todo el pasaje de Isaías para entender un solo versículo. Acuérdense que un texto sin todo ese contexto puede ser, para lo que yo quiera manipular, un pretexto para entender la Biblia de cualquier manera. El objetivo es ser lo más realista en la interpretación y entender el pensamiento de Dios en el momento que estoy estudiando el texto. Esto está bueno, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosa yo podría encontrar acá? Que hay otro texto paralelo, que es el de Marcos 11 del 15 al 17. Yo voy a Marcos también. No, que yo ya leí Juan, que yo ya leí Mateo. Si yo no miro toda la observación y miro todos los puntos de vista y todo lo que Dios quiso enseñar a través de este suceso, podría perder objetividad y podría perder el entender este pasaje de la Escritura. No, yo tengo que entender el pasaje de la Escritura. Entonces, sencillo, ya me voy a ir, si se me olvida, vuelvo acá, Marcos 11 del 15 al 17. Y también el título está, Jesús echa del templo a los mercaderes. Y dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, lo narra como Juan, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Bueno, de pronto habrá términos, para mí se me vuelve muy usual escuchar cambistas. Pero entonces, si no entiendo qué es cambista, un ejemplo, entonces podría venirme y buscar cambista, por ejemplo, en Wikipedia puede ser. Entonces, ¿qué es cambista? Cambista, enciclopedia, bueno. Cambista es el que se emplea en el oficio del cambio de moneda. Algunos dicen cambista el que vendía ovejas y chivos, y aquí dice cambio de moneda. Entonces, el cambista es el que se preocupa en el oficio del cambio de moneda. Ocupación que bueno, tendría que ir a la Biblia y mira a Wikipedia. Cambista, ocupado que se hizo imprescindible en la aparición de las monedas oficiales o divisas de cada uno de los países o ciudades, y lo que obligaba a los mercaderes y cambistas por la moneda local para cambiarlo por la moneda oficial. Muy bien. Era necesario una alta especialización y conocimiento de numismática, metrológica y metales, mejor dicho, de metales, para identificar las monedas y distinguir su ley y peso. Las tablas o bancos de los cambistas fueron el origen de lo que son los bancos europeos. Bueno, ahí habla acerca de todo esto. Ya sé que es un cambista. Muy bien. Sabe que si uno lee cómo era el proceso y cómo terminaron en el templo entrando los cambistas, podrían darme más todavía, porque estoy mirando el contexto histórico. Y entonces aquí me podrían hablar un poquito de ese contexto histórico y por qué termina Jesús sacando a los mercaderes entonces de el templo. ¿Lo leemos? Pues yo estoy interesado. Entonces, no, como soy el que estoy estudiando y ustedes están viendo cómo lo estoy haciendo,
¿cierto? Entonces, inquietémonos, vamos a ver si esto nos sirve. De todos modos, estoy viendo si es un contexto histórico. Si sirve bien, lo meto dentro de lo que estoy estudiando. Si no sirve, de todos modos, bueno, note que cuando nosotros estamos predicando, especialmente muchos pastores, la gente dice, uy, estos pastores, ¿de dónde sacan toda esa información? Estudiaron mucho. Realmente cuando fuimos al seminario, en el seminario pues sí nos dieron herramientas, pero la aplicación de las herramientas es la que hace que lo que nosotros estudiemos pues sea más enriquecedor. Entonces solamente en el seminario nos van a orientar cómo hacerlo, nos ejercitan en esto, pero cuando vamos a la vida diaria, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso les decía ayer, durante este tiempo que hemos estado en casa, he subido a YouTube. En este momento en YouTube tenemos casi 100 videos y he subido más de 40 videos y yo he dicho, Dios mío, con razón el tiempo no me alcanza. Si cuando yo voy a preparar un mensaje para la iglesia me demoro 4, 6, 8, 10, 12 horas un solo mensaje. Ahora no me está alcanzando el tiempo porque doy 2 diarios, y si fueran 12 horas diarias por mensaje serían 24 horas estudiando. No me demoro las 12 porque tengo cosas que he venido. Yo le he dicho a la iglesia que yo venía, que si fuera a predicar todo lo que el Señor quisiera, bueno, Él es el que sabe qué me va, pero en lo que yo tengo en la cabeza, tengo pensado predicar 20 años, pero me toca sentarme a estudiar todos esos 20 años, al menos preparado hasta el día de hoy. Pero mire todo lo que nos conllevaría preparar un buen mensaje, ¿cierto? Sentarnos, y si esto no me sirve, está bien, mínimo algo quedar acá, y en algún momento de mi estudio, yo leí alguna vez esto en algún lugar, se me va a olvidar que fue en Wikipedia, o puede que me acuerde, pero por lo regular uno se le olvida y dice, pero yo leí esto, y esto puede servir, lo voy a leer. Bien, entonces dice, en Roma el oficio de cambista era desempeñado por los Munmurali. Si yo quiero saber qué es Munmurali, puedo buscar en Wikipedia y está subrayado y me va a llevar a un lugar donde va esto. Según Suetonio, el emperador Galba mandó cortar las manos a una de estas personas deshonestas en Hispania Tacoronensis. Bueno, tras la división del imperio y la caída del imperio occidental, el dinamismo económico y el imperio bizantino, la posición estratégica de Constantinopla en la ruta comercial continuó exigiendo la existencia de cambistas cuyos puestos de situación, bueno, no quiero leer todo esto para ustedes, en el interior del antiguo templo de Jerusalén, esto es lo que sí me interesa que sepamos. Bueno, ya teníamos que saber que desde Roma tenían la cultura y lo hicieron. Ya cuando ellos vienen y el pueblo judío está bajo el imperio, este imperio, entonces aquí es donde yo voy a ver qué fue lo que pasó, en qué momento entró esto al templo de Jerusalén, ¿cierto? La Biblia no dice en qué momento entraron los cambistas, la Biblia dice cuando ya Jesús llega estaban los cambistas. ¿En qué momento en la cultura judía se les metió? Porque el templo era muy respetado en el Antiguo Testamento. Puede que esto me lo dé, ¿cierto? Entonces diga, en el antiguo templo de Jerusalén no se podían utilizarlas para pagar las ofrendas como animales de sacrificio, más que ciclos judíos o tirios, de modo que era obligatorio cambiar las monedas griegas y romanas que trajeran los peregrinos. En griego, la lengua del Nuevo Testamento utilizada por el Mediterráneo. Las palabras para designar a los cambistas son kermatistes. Muy bien. Porque trapecites, kermatistes o trapecites, por trapeza o mesa del banco. O sea, trapecistas es porque estaban sentados en la mesa del banco, muy bien, que en realidad realizaban su actividad. Bueno, la presencia de estos cambistas permitida por la autoridad judía en el atrio de los gentiles ambienta un violento episodio evangélico en la expulsión de los mercaderes del templo por Jesucristo. Muy bien, entonces aquí yo ya voy a entender algo. Como los judíos solamente manejaban el ciclo para ofrendar, necesitaban vieron la necesidad para guardar el rito, que en el mismo templo hubieran como cambistas. Es como decir hoy que en una iglesia cristiana haya un cajero a la entrada de la iglesia, pero a medida que pasó el tiempo, en el tiempo de Jesús no solamente estaban los cambistas, sino que estaban los mercaderes y ya fue metiéndose todo un comercio dentro de la iglesia. O sea, volvieron la iglesia
el templo, perdón, algo comercial. Y cuando Jesús llegó ya habían abusado. Bueno, hay cosas que uno conoce de historia, pero quiero sencillamente mostrarles que fui a una fuente, hay más fuentes y fuentes más, están los escritores, hay varios escritores que hablan acerca de la iglesia, la historia de los primeros 100 años de la iglesia cristiana, pero también hay otros escritores que hablan antes, en la época de la diáspora, que fue donde entró esto, antes de Jesús, entraba ya. Cuando Jesús entró, encuentra cosas que no estaban en el Antiguo Testamento. ¿Qué encuentra uno que no estaba en el Antiguo Testamento? Mira todo lo que hay que hacer para entender un solo pasaje de la Biblia. En esa época, por ejemplo, de la diáspora, ellos tuvieron mucha influencia porque ellos estaban bajo imperios y ellos estuvieron casi 500 años mucho tiempo. Imagínense, de la conquista de América hasta este tiempo son 500 años. Entonces, en ese proceso de 500 años, muchas cosas cambian para los judíos. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar que hay, por ejemplo, escribas. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar que hay fariseos, ni que tampoco hay saduceos. Bueno, escribas puede haber, pero fariseos y saduceos no. En el Antiguo Testamento entonces encontramos si hay escribas y hay sacerdotes. Es un cambio que uno va a encontrar ya cuando llega el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también uno va a encontrar, en el Antiguo Testamento uno mira que había una forma del sacerdocio que era de los hijos de Leví, era el sacerdocio levítico. Pero algo sucede en la diáspora, donde el sacerdocio levítico se pierde y uno encuentra que estos sacerdotes de la época de Jesús han cambiado muchas normas y muchas cosas, y esas cosas que han cambiado afectaron los sacrificios, los ritos, todo lo que hacían delante de Dios. Aún miren en el mismo templo todas estas cosas que entraron. ¿Por qué? Porque estos personajes que aparecen, por ejemplo, ya el sacerdocio no era levítico, sino que hubo una época donde ya se introduce el sacerdocio de Sadoc. Entonces no era el levítico, sino el de Sadoc, a raíz de que ellos estuvieron bajo cautividades, hubieron ciertas tribus que se perdieron. Bueno, eso fue toda una situación. Entonces cuando Jesús llega, en la época del Nuevo Testamento, hay cosas que uno no ve en el Antiguo Testamento. Lo menciono porque el hecho de negociar en el templo, entonces fue una costumbre que tenían desde los romanos, y que cuando en el tiempo de Jesús los sacerdotes van a traer, la gente va a traer, los judíos van a traer sacrificios y van a traer ofrendas. Esas ofrendas los sacerdotes exigían que fueran en ciclos. Entonces en la entrada estaban estos cambistas que cambiaban las monedas para que la gente diera la ofrenda en la moneda que estaban exigiendo los sacerdotes, pero junto con eso ya vinieron las mercaderes y todos los que vendían, y muchas de las cosas que vendían era para ofrecerlas también en sacrificio dentro del templo. Es como uno ha visto a veces un templo que a las entradas de los templos, más que todos los tradicionales, usted ve que la gente vende velones, que vende imágenes, que venden yo no sé qué poco de cosas. Entonces es como esa relación. Yo lo relacionaría hoy de esta manera. Entonces vea que este pasaje que ya estamos mirando nosotros, en el libro de Marcos, también nos está dando una muy buena alusión de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, él también dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ya volvió otra vez a enrutarme en el texto de Marcos capítulo 11, 15. Todavía no he hecho un bosquejo, todavía no he hecho algo aplicativo totalmente para mi vida, pero he ido como observando, interpretando, y de una u otra manera como que me está guiando a un sistema que puede ser de aplicación, ¿cierto? Entonces ya les dice esta parte. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Bueno, y dice que ya llega la noche, como no era el tiempo directamente ahí, entonces salió de la ciudad. Bien, ya leí el pasaje que me da Marcos. ¿Qué me enseñará Lucas? Vámonos para entonces el Evangelio de Lucas, del 19, capítulo 19, del 45 en adelante. Tengo el 19, y del 45 al 48 dice que Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros
la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Esto no me lo dijeron los otros dos. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Eso sí me lo decía. Y no hallaban nada. La gente se admiraba la doctrina. ¿Y por qué la gente se admiraba la doctrina de Jesús? ¿En qué momento él les dio la doctrina? Por ese momentico que les predicó. Puede. No, aquí ya me está diciendo que todos los días. O sea, saca a la gente, los cambistas, y empieza en ese derrotero de enseñar y de enseñar y de enseñar. Y la gente entonces empiezan a admirar de la doctrina del Señor Jesús. Hasta aquí este estudio me arroja mucha luz, ¿cierto? Y ya tengo como una idea del pasaje. En mi devocional personal tengo más claridad frente a cosas. Yo no sé si usted al leerlo o a estar escuchándome también está encontrando algunas preguntas que le han surgido en lo que hemos estado hablando. Muy bien, ¿qué otra cosa puedo hacer para entender el texto? Habíamos hablado que ir a una Biblia que sea más clara, pues que tenga palabras más actualizadas, pero yo creo que no hay ningún problema en esto. Parece ser que esto está quedándonos muy claro. Lo único es que yo tengo una notica aquí arriba que me dice compárese con Juan 6:4, porque habla de la Pascua, primera Pascua. Yo sí voy a leer Juan 6:4, de pronto en Juan 6:4 habrá algo que me interese, ¿cierto? Dice, y estaba cerca la Pascua. Entonces aquí me está hablando de otra Pascua. En la narración de Juan 6 habla de la alimentación de los 5.000. Y entonces en el 4 dice que estaba cerca la Pascua. Pero aquí está hablando de la narración de Jesús alimentando a la gente. Bien, pero entonces en esta ocasión también hay mucha gente alrededor de Jesús. Él les alimenta, y si dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua, algo tiene que ser importante. Yo voy a leer un poquito hacia adelante y hacia atrás. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, mar de Tiberias de Galilea, y le seguía gran multitud porque veían la señal que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para ellos? Y bueno, y ya viene pues en la alimentación. Entonces, Jesús antes de la Pascua se presenta ante los judíos y tiene una preocupación de para con ellos, porque ya estaba cerca la fiesta de la Pascua. Bueno, algo podría sacar de ahí, tendría que hacer todo un ejercicio, pero no lo vamos a hacer porque estamos viendo es cómo estudiar un pasaje bíblico, ¿cierto? Y la segunda parte, y lo segundo es que también en Juan capítulo 11, versículo 55, me hace alusión a algo de otra Pascua. Entonces yo me voy para Juan 11:55, veo de qué está hablando, cómo los fariseos también conspiran contra Jesús, y también la conversión de muchas personas ahí. Y dice, va a leer desde antes, así que desde aquel día acordaron matarlo. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando yo en el templo, le preguntaron unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y fariseos habían dado orden que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestara, porque lo querían aprender. En todas las Pascuas también me hablan de algo singular, y es que los fariseos no soportaban a Jesús en la época de la Pascua. Bueno, ayer veíamos cómo Jesús, siendo la Pascua, era visto para esta parte, lo perseguían y buscaban la forma de acecharlo. Ya tengo este concepto claro, ¿cierto? Entonces, aquí es importante que veamos varias cosas. Porque dice que estaba cerca la Pascua. Si veo lo que ha sucedido en las 3 Pascuas,
Estoy viendo que los fariseos siempre se oponían a Jesús en la Pascua. El mensaje de los fariseos siempre fue contrario al mensaje de Jesús y siempre buscaron forma de matarlo. Y exactamente en la cuarta Pascua, ya hemos hablado de 1, 2, 3 Pascuas, en la cuarta Pascua vemos que lograron su objetivo y lo mataron. ¿Por qué Jesús no murió en las Pascuas anteriores? Porque era necesario que se cumpliera la palabra de Dios y que Él hiciera todas señales, milagros y adoctrinara a sus discípulos y estuviera con ellos durante este lapso de tiempo de entrenamiento. Bien. Tengo aquí algunas notas que hice al principio, ¿se acuerda? Que dice, porque dice acerca de la Pascua, dice que sacan a los mercaderes, ya sé que lo sacó porque es que en el templo no se hacía mercadería y el hecho de que ellos hicieron esta mercadería a Dios pues no es algo que va con la escritura que en el templo se haga comercio. ¿Por qué Jesús lo sacó? Porque el templo siempre va a ser un espacio dedicado para Dios y no va a ser dedicado para terceras cosas. Y dice que la casa de mi padre será llamada casa de oración. Conclusión, o sea, a la parte final, ya leí el texto, ya leí los 3 textos, es más, 4, ya leí otros textos de Isaías, ya busqué algunas inquietudes que yo tenía frente al pasaje en Wikipedia o en mi diccionario Nelson. ¿Qué puedo decir en esta hora de lo que el Señor quiere hacer conmigo? Que es la parte más importante de mi devocional y de mi estudio bíblico. Tengo que tener una actitud hacia Dios con un propósito. ¿Cuáles son los propósitos que yo tengo al venir al templo? ¿Qué me hace venir al templo? Porque uno encuentra que al templo encuentra uno buenos amigos, buenas amistades, pero es factible que, ¿cierto? Entonces, ¿qué me atrae al venir a la iglesia? Podría ser una de tantas, ¿cierto? Ellos venían al templo y Jesús dice que el templo es un lugar donde yo debo tener una relación con el Padre y que ha sido dado de esa manera para ellos. Lo segundo es que ellos celebraban el hecho de que el Señor los libertó y que nosotros no podemos olvidar el objetivo de venir a darle gracias a Dios, que es darle gracias porque nos ha libertado. Lo otro es que el Señor nos hizo, y la Sagrada Escritura lo dice en todo el contexto, para alabanza de su gloria. Entonces no puedo perder los objetivos que Dios me da a través de la Escritura cuando voy a un pasaje de las Sagradas Escrituras. Entonces ya entiendo que el Señor me reafirma en reubicar mi forma como me acerco a Dios, que las cosas externas no van a ser las más importantes. Yo no vengo a la iglesia a tener amigos, pero qué bendición que tengo amigos en la iglesia. No vengo a la iglesia solamente, a veces en la iglesia nos tomamos un café, pasamos bueno, ¿cierto? Puede ser que en el momento de hacer labor en la iglesia tenemos que cuidarnos de hacer comercio, porque lastimosamente sí se ha hecho comercio en los lugares de culto, y estoy hablando de cualquier grupo pseudo cristiano, ¿cierto? Estoy hablando de comunidades cristianas, estoy hablando de iglesia católica tradicional, estoy hablando que todos profesamos seguir a Jesús, pero ¿en qué momento se pierde el sentido de venir al templo con el único propósito de adorar a Dios? Y aunque era una norma y ellos debían cambiar las monedas para entregarlas en el templo, el objetivo de venir al templo no es un objetivo comercial. Ellos sí traían sus ofrendas y todo para sostener al templo, era lo normal, pero pasaron el lindero que Dios les había señalado. Nosotros habremos pasado en algún momento el lindero que Dios nos ha señalado. Entendemos que nosotros estamos para agradecerle a Dios el habernos libertado. Hoy Jesús tendría que estar en este momento sacándose el látigo para decirnos a nosotros que debemos de ubicar nuestra vida frente a Dios. Las cosas seculares han influido dentro de lo que es
mi relación y mi culto a Dios. Este es un buen momento para reflexionar en ellos. Y como estamos hablando del estudio del libro de Juan, creo que este capítulo 2, en su segunda parte, nos ha dejado algo interesante. Si te parece que esta forma de estudiar la escritura es buena, si te parece que edifica y que el ejercicio que hicimos hoy es importante para poder, como que en ese momento de acercamiento que tenemos todos los días con el Señor, ha ayudado para el crecimiento, me gustaría que lo anotaras y que también anotaras ahí mismo las inquietudes que tienes frente al modelo que vimos hoy, que sencillamente hemos venido haciendo como pasitos, ¿cierto? Cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar un pasaje de la Biblia, herramientas que voy a tener para alcanzar, entender más el pasaje, comprender más el pasaje, entender más la mente de Dios y captar el mensaje que Él quiere para mi propia vida. Oramos. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por este grupo que todos los días nos conectamos y que estamos creciendo en el estudio de tu palabra. Gracias por darnos la sabiduría para poderlo hacer de la manera que todos aprendamos, Señor, y que al comunicarlo, Señor, a través de estos medios, pueda ser práctico, pueda ser objetivo y podamos crecer, Señor, en la gracia y conocimiento de tu santa palabra. Gracias por los que están escuchando y porque yo sé, Señor, que en la medida que aprendemos, también lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Gracias por esta santa palabra tan linda, tan bendita, que cada día nos edifica y nos hace crecer para ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que mañana, domingo, tendremos a las 7 la primera clase que tenemos con la hermana Damaris y las estudiantes van a estar ahí, pero todo el que quiera estar está muy bien. A las 8 de la mañana vamos a tener el Instituto Bíblico. A las 9 de la mañana vamos a tener la enseñanza para los muchachos de la iglesia. A las 10 de la mañana vamos a tener el servicio, donde vamos a comenzar con un buen tiempo de alabanza y después vamos a seguir con el mensaje de la palabra. Y a la 1:30 de la tarde entonces tendremos la formación para los que han venido estudiando doctrina bíblica en los grupos de crecimiento espiritual que están. Este grupo está en la serie 2, la clase, no recuerdo si es la 8 o la 9 que tendríamos en el día de mañana. Dios les bendiga, preparémonos para mañana. Esta noche también nos vamos a encontrar a eso de las 7 de la noche. Dios les bendiga a todos.